Mes de los enamorados. En el mes de los enamorados, esta es una muestra de 30 obras de diversos artistas que tienen como tema central a los enamorados. El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck, año 1434. Representa al rico mercader Giovanni Arnolfini y a su esposa Giovanna Cenami, que se establecieron y prosperaron en la ciudad de Brujas. La pareja aparece de pie en su alcoba, el esposo bendice a su mujer, que le ofrece su mano derecha, mientras ella apoya la izquierda en su vientre. En el espejo del fondo, en cuyo marco están representadas 10 escenas de la Pasión de Cristo, se refleja toda la habitación vista desde atrás. Jan van Eyck nació en 1390 en Brujas y murió en 1441. Fue un pintor flamenco considerado como uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y el más célebre de los primitivos flamencos. El Jardín del Amor de Peter Paul Rubens, año 1630, se encuentra en el Museo Nacional del Prado, en Madrid. Son imágenes de la alegría de vivir relacionada con el amor e inspirada en la literatura antigua y el arte renacentista. Mezcla personajes mitológicos y reales. La estatua de Venus, la diosa del amor, preside la escena. Algunos de los niños pueden identificarse con Cupido, puesto que portan arcos y flechas. El niño que sobrevuela el centro de la escena lleva una antorcha y una guirnalda de flores, atributos que lo identifican con Himeneo, el dios del matrimonio. Peter Paul Rubens nació en Alemania en 1577 y falleció en Flandes en 1640. Fue un pintor barroco de la escuela flamenca. Amantes en el parque, de François Bouget, año 1758. En un jardín frondoso, una joven pareja y su perro de aguas se han detenido a descansar. El hombre, que está poniendo flores en el cabello de su amante, se distrae con la aparición de una lechera que ha estado juntando flores. Los pliegues del vestido de la mujer sentada y el follaje de los arbustos y árboles circundantes personifican la expresión del estilo rococó de Bouget. Este estilo de arte decorativo está asociado con el reinado de Luis XV. Bouget nació en 1703 y murió en 1770 en París. Es uno de los artistas más importantes de la pintura del rococó. Fue famoso por sus pinturas de temas mitológicos, alegorías sobre pastores y por varios retratos de Madame de Pompadour. Preludio de Louise Wally, año 1786. Es el preludio, el principio, el comienzo de una historia de amor. La luz entra desde la derecha e ilumina a la pareja. Preludio es una de las primeras obras realizadas por el artista poco después de su llegada a París en 1785. Sus obras se caracterizan por un toque de sentimentalismo y moralización ligera. La obra se encuentra en el Museo Pushkin de Moscú. Louise Wally nació en 1761 y murió en 1845. Fue un pintor y dibujante francés. Se destacó por su talento para la interpretación de retratos pictóricos. En el velero, de Caspar Friedrich, año 1819, se encuentra en el Hermitage de San Petersburgo. Como si estuviéramos a bordo, nuestra mirada se dirige hacia la proa del barco donde está sentada la pareja. Están tomados de la mano y contemplan la ciudad que tienen delante. Entre la bruma emergen las torres de las iglesias. La mujer es Caroline, la esposa del artista, y probablemente el hombre sea Friedrich. Es posible que el artista se refiera aquí al motivo del barco de la vida, los enamorados embarcados en el viaje de la vida. El barco es estrecho y no hay olas.
Caspar Friedrich es un gran pintor romántico alemán y uno de los genios más originales de la historia del paisajismo. Era introspectivo y a menudo melancólico. Anthony van Dyck enamorado con su modelo, Gustav Wappers, año 1827. En su estudio, el pintor Anthony van Dyck se arrodilla enamorado frente a su modelo. A la izquierda, el cuadro frente al cual posa la mujer, a la derecha una mesa con una jarra, queso y un plato. Se exhibe en el Rijksmuseum de Ámsterdam. El barón Wappers, más conocido como Gustav Wappers, nació en 1803 y murió en 1874. Fue un pintor belga. Estudió en la Academia Real de Bellas Artes de Amberes y luego en París. Es considerado como uno de los ejemplos más talentosos del romanticismo en Bélgica. Vista desde Beckerú, cerca de Cristiania, Johann Christian Dahl, año 1827. La pintura está impregnada de un estado de ánimo melancólico y nocturno. La luna cubierta por las nubes, el barco anclado, las redes secándose y la pareja del brazo contemplando la escena nocturna desde la ensenada rocosa. Es un ejemplo muy típico de pintura de paisaje romántico de la escuela de Dresde. A pesar de que fue pintado de memoria, tiene un sentimiento notablemente fresco por la naturaleza, especialmente en los sutiles efectos de luz, modulados por nubes, niebla y los reflejos. Johann Christian Dahl fue un pintor de paisajes noruego relacionado con el nacionalismo romántico noruego. A menudo es considerado el padre de la pintura de paisajes noruego. Encuentro de amantes, William Powell Frith, año 1840. Está ubicada en el National Trust de Londres. Aquí se muestra a dos amantes en el entorno histórico de Haddon Hall, que es una casa señorial medieval de Inglaterra. El interior histórico habría tenido la intención de evocar una época de amor caballeresco y cortés. La rosa roja en el suelo, símbolo de Venus, sirve para subrayar el sentimiento amoroso, mientras que el perro simboliza la fidelidad. William Powell Frith nació en 1819 y murió en 1909. Fue un pintor inglés. Este artista se especializó en temas de género y obras narrativas panorámicas de la vida en la época victoriana. Fausto y Margarita en el jardín, de Ary Scheffer, año 1846. El tema de Fausto y Margarita en el jardín de su vecina Marta, que mira con Mefistófeles, proviene de la primera parte del Fausto de Goethe. Margarita, hermosa e inocente, tiene un torso finamente modelado y sensual. Fausto, decidido a seducirla y transformado por la magia de Mefistófeles en un hermoso joven, acerca su cabeza a ella mientras provoca su seducción y la ruina final. Ary Scheffer nació en 1795 y murió en 1858. Fue pintor, grabador y escultor francés de origen neerlandés, representante del clasicismo. El beso, Francesco Hayez, año 1859. El beso está ambientado en la Edad Media y se complementa perfectamente con el contexto sociopolítico italiano de esos años. Un beso seguramente de despedida entre estos dos amantes, pues el señor está a punto de marcharse a juzgar por su vestimenta. La obra decoró la lujosa residencia de Alfonso María Visconti durante más de 25 años. Luego donó la obra a la Pinacoteca de Brera en Milán. Francesco Hayez nació en Venecia en 1791
y murió en Milán en 1882. Fue un pintor italiano considerado el máximo exponente del romanticismo histórico. La seducción de Merlín, de Edward Burne-Jones, año 1872. La pintura representa una escena de la leyenda artúrica sobre el enamoramiento de Merlín con la dama del lago Nimue. El mago es mostrado indefenso y atrapado en un arbusto de espino mientras Nimue lee un libro de hechizos. Burne-Jones empleó a María Sambaco, quien probablemente fue su amante, para modelar el rostro de Nimue. Edward Burne-Jones nació en 1833 y murió en 1898. Fue un artista y diseñador inglés asociado con la hermandad prerrafaelita. El Museo y Galería de Arte de Birmingham tiene ahora la mayor colección de obras de Burne-Jones en el mundo. Los enamorados, de Pierre-Auguste Renoir, año 1875. La obra fue pintada en la isla de Chatou. La escena está protagonizada por la actriz Henriette Henriot y el pintor Frank Lamy. Los dos modelos están representados a plein air, envueltos en una atmósfera natural. Las pinceladas son rápidas y empastadas, sin atender a detalles, dotando de volumen a las figuras. El ambiente del cuadro sirve para subrayar las relaciones emotivas y sensuales que existen entre sus personajes. Las miradas y posturas de los protagonistas hacen que el cuadro evoque dulzura, cariño y amor. Pierre-Auguste Renoir fue un pintor francés impresionista que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas. Pareja en el Père La Tuile de Edouard Manet, año 1879. Dos enamorados sentados en la terraza de un restaurante, mirándose como si el resto del mundo no existiera. En el tranquilo jardín del restaurante Gilles Le Père La Tuile, frecuentado por Manet, el hombre está cortejando a la chica. Los protagonistas son Louis Gauthier La Tuile, hijo del dueño del restaurante, y Hélène André. La pincelada rápida, el uso del color y la posición de los protagonistas reflejan la naturalidad de una mirada amante y tierna que despierta una sensación de cariño y entusiasmo, un flechazo disimulado cuyos rostros delatan. Edouard Manet fue un pintor y grabador francés reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. La tormenta, de Pierre-Auguste Cot, año 1880. Está inspirada en la obra literaria del siglo II, Daphne y Chloé. Esta pareja, que corre protegiéndose de la lluvia, disfruta del amor en el esplendor de su juventud. Se encuentra en exhibición en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Pierre-Auguste Cot nació en 1837 y murió en 1883. Fue un pintor francés de la escuela academicista. Obtuvo reconocimiento por sus retratos, que conforman la mayor parte de su trabajo. En las alturas, de Maximilian Pirner, año 1883. Sus pinturas casi siempre tienen un tema de carácter fantástico que contienen al mismo tiempo el amor y la luz, lo siniestro y amenazante. En este caso, es una pareja que detiene su paseo por un lago en Praga y se entregan en un beso apasionado. La atmósfera de un atardecer brumoso los rodea. Maximilian Pirner nació en 1853 y murió en 1924 en Praga. Fue un pintor checo. Fue retratista, ilustrador y profesor en la Academia de Bellas Artes.
Sus obras entran en el ámbito de la pintura simbolista y el Art Nouveau. La escena del balcón de Romeo y Julieta, de Frank Dixet, año 1884. Está ubicada en la Southampton City Art Gallery. Esta pintura de los amantes cerrando los labios en el balcón momentos antes de la rápida salida de Romeo, que se encuentra con una pierna ya sobre la cornisa, captura perfectamente la urgencia del momento. Frank Dixet nació en Londres en 1853 y murió en 1928. Fue un pintor inglés victoriano e ilustrador, conocido por sus pinturas de literatura dramática, histórica y de escenarios de leyendas. Llevó también a cabo retratos de mujeres. Los enamorados, Émile Friant. Museo de Bellas Artes de Nancy, año 1888. Dos jóvenes están representados en el puente roto en la Meurthe. La pareja está de espaldas al espectador, se los ve concentrados en una conversación. Se observa el río, un puente de piedra y algunas casas a lo lejos. El joven se sitúa en el centro de la composición con un cigarrillo y ambos se miran atentamente. Émile Friant nació en 1863 y murió en 1932. Fue un pintor francés naturalista perteneciente a la corriente artística de la Escuela de Nancy, aunque su pintura no está encuadrada en el estilo Art Nouveau. Sus pinturas se concentran en escenas de la vida cotidiana o retratos a los cuales su familia y amigos le servían de modelos. Enamorados de Marcus Stone, año 1888. Esta obra se conserva en el Museo de Nottingham del Reino Unido. Representa a una pareja de jóvenes enamorados en un jardín debajo de un manzano. Ella está cosiendo mientras él la observa con interés. Marcus Clayton Stone nació en 1840 y murió en 1921. Es un pintor inglés, también ilustrador. Ilustró con mucho suceso libros de Charles Dickens. La mayoría de sus obras están en la Tate Gallery de Londres y en el Museo Metropolitano de Nueva York. Pigmalión y Galatea, de Jean-Léon Gérôme, año 1890. El motivo de la obra está tomado de las Metamorfosis de Ovidio y representa al escultor Pigmalión besando su estatua Galatea en el momento en que la diosa Afrodita la trae a la vida. Pigmalión buscó durante mucho tiempo a la mujer perfecta para casarse. Al no encontrarla, decidió crear esculturas. Una de ellas fue Galatea, de la cual se enamoró. Se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Jean-Léon Gérôme nació en 1824 y murió en 1904. Fue un pintor y escultor francés, academicista, cuyas obras son por lo general de tema histórico, mitológico, orientalismo, retratos y otros temas. La siesta de Vincent van Gogh, año 1890. Inspirado en la pintura de Jean-François Millet, Van Gogh cambia por completo el uso de los colores. Quizá con esta escena quiera transmitir la alegría de su hermano Theo, casado felizmente un año antes y a la espera de un bebé. La pareja duerme plácidamente a la sombra de un montón de paja, agotados tras el duro día de trabajo. A su lado contemplamos las hoces y los zapatos del hombre, mientras que al fondo, en otra zona de sombra, se sitúa un carro con un buey. Vincent van Gogh
nació en 1853 y murió en 1890. Fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del post-impresionismo. Es considerado en la actualidad como uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. En la cama, el beso, Toulouse-Lautrec, año 1892. En París, durante el siglo XIX, los prostíbulos abundaban. Toulouse-Lautrec decide vivir en uno de ellos, que hospeda a chicas con las que a menudo comparte cama. Es en este lugar donde pinta a dos amigas suyas en el momento en que se besan. El dueño del lugar le encargó la pieza que representa el lesbianismo como algo erótico y tierno, junto a otras 15 obras, para decorar el salón principal. Toulouse-Lautrec nació en 1864 y murió en 1901. Fue un pintor y cartelista francés que se destacó por la representación de la vida nocturna parisina de finales del siglo XIX. Se le enmarca en el movimiento post-impresionista. Idilio de Frederick McCobbin, año 1893. Ampliamente considerado como una de las mejores obras maestras de la historia del arte australiano. La pintura representa a dos jóvenes tirados en el suelo cerca de un lago. El joven toca un silbato y ella lo mira entusiasmada. La pintura muestra el lago Blackburn en la distancia. El modelo de la niña fue Mary Jane Love. Se desconoce el modelo del niño. Frederick McCobbin nació en 1855 y murió en 1917. Considerado actualmente uno de los pintores más conocidos de Australia, se interesó pronto en la pintura y siguió estudiando arte en la Escuela de Arte de la Galería Nacional de Victoria. Fue profesor en la Escuela de Diseño de la Galería Nacional. El beso, de Edvard Munch, año 1897. Representa a un hombre y una mujer abrazados besándose. La pareja se encuentra en una habitación con las cortinas cerradas. Entra un poco de luz de la calle por la esquina de la ventana que quedó destapada. La mujer, en actitud pasiva, no se resiste al abrazo y apoya cálida y tímidamente sus dos manos sobre la espalda encorvada del hombre. Pinceladas largas que parecen trazos más manchados que pintados, colores oscuros y desfiguración de los rostros y las formas. Edvard Munch nació en 1863 y murió en 1944. Fue un pintor y grabador noruego. Sus obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Tristán e Isolda, Edmund Blythe Leighton, año 1902. Cuenta la historia de amor entre un joven llamado Tristán y una princesa irlandesa llamada Isolda. La principal característica de la historia se basa en mostrar un idilio extraordinario que escapa de todas las normas y de los sentidos morales, centrando su atención en los sentimientos de los protagonistas. La postura de la chica con las manos cruzadas sobre su rodilla izquierda demuestran distensión. Edmund Blythe Leighton nació en 1853 y murió en 1922. Fue un pintor británico asociado al romanticismo. Sus obras eran de temas históricos o principalmente de temas románticos muy expresivos y con hiperrealismo. Flirteo, Frédéric Sulacroix, año 1907. La pareja está en el parque de Villa Borghese, en Roma. Villa Borghese es un gran parque en la ciudad de Roma que incluye diferentes estilos, desde el jardín a la italiana a grandes áreas de los edificios de estilo inglés, fuentes y estanques. El hombre y la mujer están vestidos a la moda de principios del siglo XIX y la mujer se ha quitado el sombrero y está recostada en una hamaca. Frédéric Sulacroix es un pintor franco-italiano.
Pintó piezas de género, a menudo románticas, con trajes del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Sus obras pueden verse en el Museo de las Artes de Filadelfia y en la colección Lord Mayor de Londres. El beso de Gustav Klimt, año 1908. La obra por excelencia que personifica el amor puro, la dulzura y el cariño en una pareja. Es un óleo elaborado con pan de oro inspirado en los íconos bizantinos rusos. Sobre un fondo neutro en el que destaca el suelo floral en el que se sitúan los amantes. Klimt usa diferentes formas para cada sexo. A la mujer le corresponden los círculos y las curvas, mientras que al hombre lo ortogonal. Sus cuerpos están encerrados en un mágico capullo de oro, una aureola dorada, de la que apenas escapan las cabezas y las manos. Gustav Klimt nació en 1862 y murió en 1918. Fue un pintor simbolista austríaco. Pintó lienzos y murales con un estilo personal muy ornamentado. El cumpleaños, Marc Chagall, año 1915. Se encuentra en el MoMA de Nueva York. Fue pintado poco antes de su casamiento con Bella, su gran musa, como una forma de expresar que los amantes pueden llevar su felicidad por los aires. La felicidad es tan grande que los enamorados flotan por el aire. Ni las leyes de gravedad ni la perspectiva pueden con el amor. Al año siguiente nacería la hija de ambos. Marc Chagall nació en Bielorrusia en 1887 y murió en 1985. Fue un pintor del movimiento expresionista. Sus primeras obras artísticas están muy inspiradas en el fauvismo de Matisse y el cubismo de Pablo Picasso. El beso de Tamara de Lempicka, año 1922. El beso es una pintura de esquematismo expresionista donde un hombre que lleva un sombrero de copa está besando a una mujer de labios rojos. Tamara de Lempicka nació en 1898 y murió en 1980. Fue una pintora polaca que alcanzó la fama en Europa, sobre todo en Francia, y en Estados Unidos con sus retratos y desnudos del estilo Art Deco. Su producción se centra en retratos femeninos y en desnudos de ambos sexos. Los amantes de René Magritte, año 1928. Retrató un amor prohibido en el que las caras de los protagonistas se ocultan tras dos velos mientras se funden en un tímido beso. Se destaca el color blanco por encima de todos para subrayar el efecto mojado de la tela que los cubren. El hecho de que Magritte tapara a los personajes en muchas de sus obras con una tela se debe a que de pequeño su madre se suicidó tirándose al río y al sacarla, ésta tenía la cara cubierta por la tela de su camisón. El trapo húmedo de Magritte destruye cualquier idea de beso al prohibir a los protagonistas de sensaciones. René Magritte fue un pintor surrealista belga, conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes. Gótico americano, de Grant Wood, año 1930. Lo pintó bajo el azote de la Gran Depresión como una representación del espíritu americano que se sobrepone a la adversidad. Estos dos granjeros de Iowa parecen decirnos que la vida no es para reír y con su austeridad, rigor puritano y disciplina para el trabajo encarnan esa tradición estadounidense. Detrás se ve una casa de estilo gótico rural. El cuadro se encuentra expuesto en el Instituto de Arte de Chicago.
Grant Wood fue un pintor estadounidense, nació en Iowa en 1891 y murió en 1942. Se lo conoce sobre todo por sus pinturas representando el medio oeste rural estadounidense de entreguerras.